«No te muevas», gritó Mateo arrodillándose rápidamente junto a la mujer rubia que yacía entre la maleza. «¡Ay!», chilló ella cuando él tocó suavemente su pierna. «Duele mucho». El sol filtraba rayos dorados entre los árboles, iluminando la escena como si fuera parte de una película. Mateo observó con preocupación las piernas lastimadas de la mujer. Una flor silvestre de color rosa intenso había crecido cerca de donde ella había caído. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», dijo él con voz calmada mientras evaluaba la situación. «Soy guardabosques. Me llamo Mateo Herrera». «Va Valentina», respondió ella entre muecas de dolor, omitiendo deliberadamente su apellido. Mateo arrancó con cuidado la pequeña flor rosa y se la mostró. «Mira, esta es una flor de la montaña. Los locales la usamos para el dolor». Con delicadeza, frotó los pétalos contra la piel enrojecida alrededor de las heridas. Valentina lo miró sorprendida cuando el ardor disminuyó ligeramente. «Gracias», susurró, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. «Vas a estar bien, pero necesito llevarte al hospital. Tus piernas parece que están fracturadas». La mañana había comenzado como cualquier otro día para Mateo. A sus 32 años, conocía cada rincón de la Sierra Madre como la palma de su mano. El bosque era su refugio, su hogar y su trabajo. «Otra vez vas a pasarte todo el día hablando con árboles, hermano», le había dicho Carlos mientras tomaban café en la estación de guardabosques. «Necesitas conocer mujeres de verdad, no solo pinos y encinos». «Los árboles no me dan dolores de cabeza», respondió Mateo con una sonrisa cansada. «Además, alguien tiene que cuidarlos de gente como Montero y sus proyectos destructivos». Carlos negó con la cabeza. «Ese tipo es poderoso. Ten cuidado. Sus hoteles de lujo están por todas partes, y dicen que ahora quiere construir uno aquí. No mientras yo esté vigilando», murmuró Mateo terminando su café. Después se separaron para hacer sus rondas habituales. Mateo decidió revisar la zona este, donde habían reportado actividad sospechosa la semana anterior. Nunca imaginó que encontraría a una mujer herida. Ahora, mientras aplicaba un torniquete improvisado, observó más detenidamente a Valentina. Su ropa ligera pero elegante no parecía apropiada para hiking. Sus manos delicadas sugerían que no estaba acostumbrada al trabajo físico. «¿Qué hacía sola aquí arriba?», preguntó mientras sacaba su radio para pedir ayuda. Valentina desvió la mirada. «Solo necesitaba escapar un rato. Caminar, pensar. ¿A 10 kilómetros del pueblo más cercano?». Mateo alzó una ceja mientras informaba su ubicación al equipo de rescate. «Vendrán pronto, pero tendremos que movernos 1 kilómetro hacia el este para encontrarnos con ellos. Voy a tener que cargarte». Valentina asintió con nerviosismo. Cuando Mateo la levantó en brazos, ella contuvo un grito de dolor. El contacto físico los sorprendió a ambos. «Lo siento», murmuró él. «Trataré de no moverme bruscamente». Durante el lento descenso, Valentina se aferró al cuello de Mateo. Él notó que, a pesar del dolor, ella observaba el bosque con genuina curiosidad. «Es hermoso aquí», comentó ella después de un largo silencio. «Tan tranquilo». «Es más que hermoso», respondió Mateo. «Es vital. Este ecosistema protege nuestras fuentes de agua, alberga cientos de especies. Es el pulmón de toda la región». La pasión en su voz hizo que Valentina lo mirara con interés renovado. 2 horas después, en el pequeño hospital de San Cristóbal, los médicos confirmaron que Valentina tenía fracturas en ambas piernas. «Necesitará cirugía menor y luego rehabilitación», explicó el doctor Ramírez. «¿Hay alguien a quien podamos llamar?». Valentina palideció. «Mi teléfono. Lo perdí en el accidente y no me sé ningún número de memoria». El doctor miró a Mateo, quien se encogió de hombros. «No te preocupes», dijo Mateo sintiendo una inexplicable responsabilidad hacia esta extraña. «Puedes quedarte en la cabaña de mi abuela mientras te recuperas. Está vacía desde que se mudó con mi tía». Los ojos de Valentina se iluminaron con alivio y algo más que Mateo no supo identificar. «Gracias, te pagaré, por supuesto». Mateo salió del hospital para llamar a Carlos y contarle lo sucedido. En la sala de espera, una televisión mostraba las noticias locales. La imagen borrosa de una mujer rubia apareció en pantalla. Mateo se detuvo en seco.
Continúa la búsqueda de Valentina Montero, hija del empresario Ernesto Montero, desaparecida hace 3 días. Su padre, quien planea construir un complejo turístico en la Sierra Madre, ofrece una recompensa. Mateo miró hacia la habitación donde descansaba la mujer que acababa de rescatar. ¿Sería posible? ¿La hija del hombre que amenazaba con destruir su bosque? Negó con la cabeza, desechando la idea. ¿Qué haría una millonaria como Valentina Montero sola en su bosque? Debía ser una coincidencia. Sin embargo, la duda quedó sembrada en su mente mientras regresaba para ayudar a su nueva inquilina. 3 días antes del accidente, Valentina Montero observaba la ciudad desde el ventanal de su lujoso departamento en la zona más exclusiva de Ciudad de México. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer de 28 años atrapada en una jaula de oro. «¿Entonces mañana firmaremos con los inversionistas japoneses?», preguntó su padre, Ernesto Montero, sin levantar la vista de su tablet. «Tu presencia es fundamental, Valentina. Necesito que los impresiones». «¿Y si no estoy de acuerdo con destruir ese bosque?», respondió ella apretando los puños. «Los reportes ambientales son claros, papá. Ese ecosistema es único». Ernesto dejó el dispositivo sobre la mesa de cristal y la miró con impaciencia. «No empieces con tus ideas ecologistas otra vez. Ya hablamos de esto. El complejo hotelero generará empleos y triplicará nuestra fortuna». «¿A costa de qué? ¿De arrasar con especies en peligro de extinción?». Su padre se levantó, impecable en su traje hecho a medida. «Hija, no seas ingenua. El mundo pertenece a quienes se atreven a moldearlo. Los árboles crecen en todas partes». Valentina sintió que las paredes del penthouse se cerraban sobre ella, como siempre que discutía con su padre. Desde la muerte de su madre 10 años atrás, la relación entre ellos se había vuelto una constante lucha de poder. «No iré a esa reunión», declaró con una firmeza que sorprendió a ambos. Ernesto entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste?». «Que no iré. Necesito tiempo para pensar, para respirar». «¿Respirar?», se burló él. «Por Dios, Valentina, tienes todo lo que cualquiera podría desear. No me vengas con dramas adolescentes a tu edad». Fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, mientras su padre cenaba con inversionistas, Valentina tomó una mochila con lo esencial, algo de efectivo, y salió sin decirle a nadie. Condujo su auto hasta un pequeño pueblo a las afueras de la Sierra Madre. Lo dejó en un estacionamiento público y tomó un autobús local. Necesitaba perderse, aunque fuera por unos días. Nunca imaginó que realmente se perdería en el bosque, ni que una caída por un barranco cambiaría su vida para siempre. Ahora recostada en una sencilla pero acogedora cama en la cabaña de la abuela de Mateo, Valentina miraba por la ventana el atardecer sobre los árboles. La operación había sido exitosa, pero tendría que pasar semanas sin poder caminar correctamente. «Te traje algo de comer», dijo Mateo entrando con una bandeja. «Es caldo de pollo. Mi abuela dice que cura cualquier mal». «Gracias», respondió ella con una sonrisa sincera. «Por todo. No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Mateo dejó la bandeja en la mesita junto a la cama y se sentó en una silla cercana. La estudió con curiosidad. «¿Segura que no quieres avisar a alguien en la ciudad? Tu familia debe estar preocupada». Valentina desvió la mirada hacia el bosque visible por la ventana. «No tengo familia que se preocupe realmente por mí», mintió a medias. «Y prefiero estar aquí, si no es molestia». «¿A qué te dedicas en la ciudad?», preguntó él, tratando de encontrar pistas sobre su misteriosa huésped. «Trabajo en negocios», respondió ella vagamente. «Nada interesante. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser guardabosques?». El cambio de tema funcionó. Mateo le contó sobre sus padres, que murieron en un accidente automovilístico cuando él tenía 16 años, y cómo el bosque se convirtió en su refugio y salvación. «Estaba tan enojado con el mundo», confesó. «Me estaba autodestruyendo hasta que don Miguel, el guardabosques más viejo del pueblo, me llevó a trabajar con él. Me enseñó que la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo y que la paciencia es una virtud. Los árboles me salvaron, literalmente». Valentina lo escuchó fascinada. Nunca había conocido a alguien tan auténtico, tan conectado con algo más grande que sí mismo o el dinero. Los días se convirtieron en semanas.
Doña Teresa, la abuela de Mateo, visitaba frecuentemente, llevando comida casera y enseñándole a Valentina recetas tradicionales que podía preparar aún con movilidad limitada. «El bosque te está curando», le dijo la anciana una tarde mientras tejía junto a la ventana. «No solo tus piernas, sino algo más profundo». «¿Usted cree en esas cosas?», preguntó Valentina, intrigada. «Claro, niña. Estas montañas tienen poderes mágicos. Curan no solo el cuerpo, sino también el alma». En Ciudad de México, Ernesto Montero estaba furioso. Todas sus influencias y dinero no habían logrado encontrar a su hija. Finalmente contrató a Lucía Vega, una investigadora privada conocida por su discreción y eficacia. «Quiero resultados rápidos», le dijo en su oficina con vista panorámica. «Mi hija nunca ha sido impulsiva. Alguien debe estar manipulándola». «¿Ha considerado que tal vez solo necesitaba espacio?», preguntó Lucía estudiando la foto de Valentina. «Tonterías. Tiene responsabilidades. Encuéntrela». Mientras tanto, en San Cristóbal, Valentina comenzaba a integrarse en la comunidad. Desde su silla de ruedas temporal, ayudaba en la biblioteca local y participaba en reuniones comunitarias. Su perspectiva de negocios resultó útil para organizar un festival para recaudar fondos para la conservación del bosque. Mateo la observaba con creciente admiración. Cada día descubría algo nuevo sobre ella, su inteligencia, su capacidad para adaptarse, su genuino interés por la naturaleza. Pero también notaba inconsistencias en sus historias, detalles que no encajaban. Una tarde, mientras la ayudaba con sus ejercicios de rehabilitación en el jardín, sus manos se rozaron accidentalmente. Ambos sintieron una corriente eléctrica imposible de ignorar. «El doctor dice que pronto podrás caminar sin muletas», comentó él, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. «Gracias a ti y a tu abuela», respondió ella, consciente de que cada día que pasaba sería más difícil marcharse. «Me han dado tanto». «Tú también nos has dado mucho», murmuró Mateo. «El pueblo te aprecia. Yo te aprecio». Sus miradas se encontraron con una intensidad que los asustó a ambos. Valentina sintió que su corazón se dividía. Una parte anhelaba confesar la verdad, otra temía perder lo que había encontrado en San Cristóbal. Lo que ninguno sabía era que Lucía Vega ya había llegado al pueblo, siguiendo el rastro de transacciones con la tarjeta que Valentina había usado en la farmacia local para comprar analgésicos. Desde su habitación en la posada del pueblo, la investigadora observaba a la pareja con binoculares, tomando notas para su informe. «La encontré, señor Montero», dijo por teléfono esa noche. «Y no está sola. Con la primavera en pleno apogeo, las piernas de Valentina estaban casi recuperadas. Ya podía caminar distancias cortas con ayuda de un bastón. Esta mañana, Mateo la había invitado a acompañarlo en una ruta sencilla por el bosque. «¿Estás seguro que puedo hacerlo?», preguntó ella mirando con cierta aprensión el sendero que se internaba entre los árboles. «Confía en mí», respondió Mateo, ofreciéndole su brazo como apoyo. «Es un camino plano y conozco cada piedra. Además, hay algo especial que quiero mostrarte». Caminaron lentamente, disfrutando del aroma a pino y tierra húmeda. Valentina se sentía cada día más conectada con este lugar, tan diferente al ambiente artificial en el que había crecido. «Antes detestaba el silencio», confesó mientras avanzaban. «En la ciudad siempre necesitaba ruido, música, conversaciones. Aquí he aprendido a escuchar de verdad». Mateo sonrió. «El bosque nunca está en silencio si sabes escuchar. Hay miles de conversaciones sucediendo todo el tiempo». Después de media hora, llegaron a un claro donde una pequeña cascada alimentaba un estanque cristalino. Mateo extendió una manta sobre la hierba y sacó de su mochila una botella de agua y algunas frutas. «Este es mi lugar secreto», dijo con un tono casi reverencial. «Vengo aquí cuando necesito pensar o tomar decisiones importantes». Valentina se sentó con cuidado, maravillada por la belleza del lugar. «Es perfecto, Mateo. Gracias por compartirlo conmigo». «Quería hablarte de algo», dijo él después de un momento de silencio contemplativo. «Tengo un proyecto, un sueño en realidad. Quiero desarrollar un programa de ecoturismo que genere empleos para la comunidad mientras protegemos el bosque». Los ojos de Valentina brillaron con interés genuino.
Es una idea maravillosa. Ya has empezado a trabajar en ello. Tengo el plan, pero me faltan inversionistas que crean en un modelo sostenible, explicó él. Los grandes empresarios solo ven el bosque como un recurso para explotar. Valentina pensó en su padre y sintió una punzada de culpa. Si Mateo supiera quién era ella realmente. Quizás podría ayudarte, ofreció con cautela. En mi trabajo he aprendido sobre planes de negocio y estrategias de financiamiento. Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿De verdad te interesaría? Claro que sí. Este lugar me ha dado tanto. Me gustaría retribuir de alguna manera. En ese momento, algo cambió entre ellos. No fueron solo palabras. Fue una promesa silenciosa, un futuro compartido que comenzaba a dibujarse. Mientras tanto, en la posada del pueblo, Lucía Vega repasaba sus notas. Llevaba 2 semanas vigilando a Valentina y cada día se sentía más conflictuada. La mujer que observaba no encajaba con la descripción del capricho de niña rica que Ernesto Montero le había dado. Valentina parecía genuinamente feliz en San Cristóbal, integrada en la comunidad, colaborando en proyectos locales. Señor Montero, creo que debería considerar darle más tiempo a su hija, sugirió Lucía en su llamada diaria. ¿Está bien? Recuperándose de un accidente pero siendo bien atendida. ¿Recuperándose? ¿De qué demonios hablas? La voz de Ernesto sonaba alarmada. Lucía se dio cuenta de su error. En su informe escrito había omitido el detalle del accidente para no preocuparlo innecesariamente. Sufrió una caída en el bosque. Nada grave, ya está casi recuperada. ¿Y con quién está quedándose? ¿Quién es ese hombre que mencionaste? Lucía dudó antes de responder. Se llama Mateo Herrera. Es guardabosques local. El silencio al otro lado de la línea resultó inquietante. ¿Herrera? El mismo Herrera que ha estado bloqueando mis proyectos con sus ridículas demandas ambientales. Lucía sintió un escalofrío. No había conectado los puntos hasta ahora. Podría ser. No sabía que usted tenía proyectos en esta zona. La risa seca de Ernesto resonó a través del teléfono. Qué conveniente coincidencia, ¿no crees? Mi hija, casualmente, se lesiona y termina bajo el cuidado del principal opositor a mi resort. Estoy seguro que no tiene nada que ver con su repentina desaparición. Señor Montero, no creo que... Suficiente. Llegaré mañana. Prepara todo. En el pueblo, los preparativos para el festival de primavera estaban en pleno apogeo. Valentina, desde su experiencia en organización de eventos corporativos, había ayudado a estructurar un programa que combinaba tradiciones locales con actividades que atraerían visitantes de pueblos cercanos. Doña Teresa observaba con satisfacción cómo su nieto y Valentina trabajaban juntos, coordinando los últimos detalles. «Hacen buena pareja», comentó la anciana a Carlos, quien ayudaba a colgar farolillos en la plaza principal. «Si tan solo Mateo se decidiera a dar el paso», respondió Carlos con una sonrisa cómplice. Nunca lo había visto así con nadie. Esa noche, el festival comenzó con música tradicional y puestos de comida local. Luces de colores iluminaban la plaza, mientras parejas bailaban al ritmo de la marimba. Valentina, con un vestido prestado por una de las mujeres del pueblo, se sentía más auténtica que nunca en su vida. «¿Me concederías este baile?», preguntó Mateo, acercándose a ella con una timidez inusual. «Pero mis piernas...» «Yo te sostendré», prometió él extendiendo su mano. Bajo el cielo estrellado, al ritmo lento de una balada, Mateo guió a Valentina en un baile suave, sosteniéndola con firmeza. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo alrededor desapareció. «Creo que me estoy enamorando de ti», susurró él sorprendiéndose a sí mismo por su valentía. Como respuesta, Valentina se acercó y lo besó. Un beso dulce, prometedor, que sellaba un sentimiento que había crecido día a día entre ellos. Ninguno notó la presencia de Lucía Vega, quien fotografiaba discretamente la escena desde una esquina de la plaza. Ni tampoco vieron llegar el lujoso auto negro que se estacionaba en las afueras del pueblo. La mañana siguiente, el Ayuntamiento de San Cristóbal convocó a una reunión urgente para discutir el futuro del bosque. Rumores sobre un gran proyecto turístico habían llegado hasta el pueblo, generando preocupación entre los habitantes. «Debemos presentar una postura unida»,
argumentaba Mateo ante los vecinos reunidos. El ecoturismo responsable puede generar tantos empleos como un resort de lujo, sin destruir nuestro patrimonio natural. Valentina lo apoyaba con datos y proyecciones económicas que impresionaron a los presentes. Por primera vez en semanas se sentía completa, útil, parte de algo significativo. La reunión estaba a punto de terminar cuando las puertas del salón se abrieron. Un hombre de traje impecable entró con paso firme, seguido por dos asistentes, y Lucía Vega, quien mantenía la mirada baja. «Lamento interrumpir este encantador encuentro», dijo con voz potente. «Soy Ernesto Montero y creo que tienen algo que me pertenece». El corazón de Valentina se detuvo. Su padre recorrió la sala con la mirada hasta encontrarla junto a Mateo. «Hija, qué conmovedora transformación», comentó con sarcasmo. «Casi no te reconozco jugando a ser pueblerina». Un murmullo recorrió la sala. Mateo miró a Valentina con incredulidad. «¿Hija? ¿Valentina Montero?» Su voz reflejaba confusión y creciente ira. «¿La hija del hombre que quiere destruir nuestro bosque?» Ernesto sonrió con cruel satisfacción. «¿No lo sabías? Qué descortés de mi hija no presentarse adecuadamente. Permíteme hacerlo. Valentina Montero, heredera de Montero Developments y futura directora del proyecto que convertirá este pintoresco bosque en el resort más exclusivo de México». «Mateo, puedo explicarlo», comenzó Valentina, pero él ya se alejaba de ella. «¿De verdad creíste que alguien como mi hija elegiría a alguien como tú sin un motivo oculto?», continuó Ernesto disfrutando el momento. «Siempre has sido buena consiguiendo información útil para nuestros negocios». «Eso no es cierto», gritó Valentina, levantándose con dificultad. «Mateo, por favor». Pero Mateo ya caminaba hacia la salida, su rostro una máscara de dolor y traición. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido de comentarios y miradas acusadoras. En ese momento, Valentina comprendió que su pequeño paraíso acababa de convertirse en un infierno, y que recuperar la confianza de Mateo sería más difícil que recuperarse de sus fracturas. 3 días habían pasado desde la humillación pública en el ayuntamiento. Valentina, instalada contra su voluntad en el único hotel elegante del pueblo, miraba por la ventana hacia el bosque que se extendía en la distancia. Las lágrimas ya no salían, solo quedaba un dolor sordo en el pecho. Alguien llamó a la puerta. Con desgano, se levantó apoyándose en su bastón. «¿Qué quieres, papá?», preguntó al abrir, pero en lugar de Ernesto, se encontró con doña Teresa. La anciana la miró con una expresión indescifrable. «¿Puedo pasar?». Valentina asintió, sorprendida y avergonzada. Se hizo a un lado para dejarla entrar. «No esperaba verla aquí», murmuró Valentina mientras le ofrecía asiento en uno de los sillones lujosos de la suite. «Mi nieto es terco como una mula», respondió doña Teresa sin rodeos. «Igual que su abuelo, que en paz descanse. Pero yo soy más terca todavía». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. «¿Cómo está él?», preguntó finalmente Valentina con la voz quebrada. «Herido, confundido, trabajando hasta el agotamiento, como siempre hace cuando algo le duele». Valentina bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. «Nunca quise lastimarlo. Lo que dijo mi padre no es verdad. Yo no sabía quién era Mateo cuando llegué aquí, y cuando lo descubrí, ya era tarde. Ya sentía...». Se interrumpió, incapaz de continuar. Doña Teresa la estudió con atención antes de hablar. «El amor verdadero no se trata de dónde vienes, mi niña. Se trata de hacia dónde estás dispuesta a ir juntos. He intentado hablar con él. No responde mis llamadas. No quiere verme». La anciana suspiró. «Dale tiempo. Mientras tanto, ¿qué piensas hacer con tu padre y sus planes para nuestro bosque?». En el otro extremo del pueblo, Mateo supervisaba la reforestación de una zona afectada por un incendio menor. Carlos trabajaba a su lado, preocupado por el estado anímico de su amigo. «Llevas días sin dormir bien, hermano», comentó mientras plantaban un joven pino. «Tienes que descansar». «Estoy bien», respondió Mateo secamente. «No, no lo estás. Sé que te duele lo de Valentina, pero...». «No menciones su nombre», cortó Mateo con dureza. «Fue todo una mentira. Me utilizó para obtener información sobre nuestros planes de protección del bosque». Carlos dejó la pala y enfrentó a su amigo.
¿De verdad crees eso? Yo la vi todos estos meses, nadie finge tan bien. Esa mujer te quiere, Mateo. Es la hija de Ernesto Montero, Carlos. ¿Entiendes lo que eso significa? Su familia lleva generaciones destruyendo lugares como este para construir hoteles y campos de golf. Y tú eres hijo de un contador y una maestra, ¿y qué? La gente no es sus padres. Mateo clavó la pala en la tierra con fuerza. No es tan simple y lo sabes. En el hotel, Ernesto Montero revisaba documentos en su habitación cuando Valentina entró sin llamar. «Necesitamos hablar», anunció ella con determinación. Ernesto sonrió con suficiencia. «Al fin vuelves a ser tú misma. Esta experiencia campestre te hizo bien después de todo. Mañana regresamos a la ciudad y el lunes tenemos reunión con los inversionistas. No voy a regresar contigo», declaró Valentina. «Y tampoco voy a permitir que destruyas este bosque». La sonrisa desapareció del rostro de Ernesto. «No seas ridícula. Tu berrinche ya duró demasiado. Es hora de recordar quién eres y cuáles son tus responsabilidades». «Sé exactamente quién soy, papá. Por primera vez en mi vida lo sé. Una pueblerina enamorada de un don nadie. Por favor, Valentina, tú vales más que esto». «Mateo no es un don nadie», respondió ella, sintiendo que la ira crecía en su interior. «Es un hombre honesto, valiente, que lucha por lo que cree, algo que tú nunca entenderías». Ernesto la miró con frialdad. «¿Sabes por qué tu novio guardabosques no quiere verte? Porque le mostré pruebas de que tú misma aprobaste los estudios preliminares para el resort hace 6 meses. Tu firma está en los documentos». Valentina palideció. «Eso no es cierto, yo nunca...» «Claro que firmaste, ¿qué?» «Entre decenas de otros documentos que nunca te molestas en leer. Siempre has sido parte de esto, querida hija, aunque ahora quieras fingir inocencia». La revelación cayó sobre Valentina como un balde de agua fría. Era cierto. Había firmado cientos de documentos sin prestar atención, confiando ciegamente en el negocio familiar. «Voy a arreglarlo», murmuró más para sí misma que para su padre. «De alguna manera voy a arreglarlo». Salió de la habitación con la mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba ayuda, aliados, un plan. Esa tarde, Valentina esperaba en una cafetería alejada del centro. Había dejado un mensaje para Lucía Vega, pidiéndole reunirse a solas. Para su sorpresa, la investigadora aceptó. «Gracias por venir», dijo Valentina cuando Lucía se sentó frente a ella. «No estoy segura de por qué estoy aquí», respondió Lucía con cautela. «Tu padre me paga por vigilarte, no por conspirar contigo». «Porque tienes conciencia», respondió Valentina mirándola directamente a los ojos. «Te he visto observando. Sabes que esto está mal». Lucía sostuvo su mirada unos segundos antes de suspirar. «He investigado a tu padre durante estas semanas. Sus métodos de negocio son... cuestionables. Necesito tu ayuda», continuó Valentina. «Quiero detener el proyecto del resort y salvar este bosque, pero no puedo hacerlo sola». «¿Y qué gano yo?» «La satisfacción de hacer lo correcto para empezar, y prometo compensarte generosamente cuando tenga acceso a mis fondos». Lucía consideró la propuesta. «¿Qué tienes en mente exactamente?» «Un plan alternativo, un desarrollo ecoturístico que genere empleos y ganancias sin destruir el ecosistema». Mientras tanto, Mateo enfrentaba sus propios problemas. El jefe regional de guardabosques lo había citado en su oficina. «Han presentado una queja formal contra ti», informó don Miguel, su antiguo mentor y ahora superior. «Ernesto Montero te acusa de tráfico de influencias y acoso a su hija». «Eso es ridículo», explotó Mateo. «Yo no sabía quién era ella cuando la encontré herida». «Te creo, hijo, pero Montero tiene conexiones políticas muy arriba. Está presionando para que te suspendan durante la investigación. Es una estrategia para apartarme mientras avanza con sus planes para el resort». Don Miguel asintió con preocupación. «Lo sé. Por eso necesitamos documentar todas las irregularidades en sus estudios ambientales antes de que sea tarde». En los días siguientes, Valentina y Lucía trabajaron incansablemente en su plan alternativo. Con su formación en negocios, Valentina desarrolló un modelo económico viable que combinaba conservación con desarrollo sustentable. Lucía, por su parte,
Utilizaba sus contactos para investigar los procedimientos legales de Montero Developments. «Encontré algo», anunció Lucía una tarde mientras revisaban documentos en la habitación de hotel de Valentina. «Tu padre ha estado falsificando estudios de impacto ambiental en sus últimos 3 proyectos. Tengo pruebas». Valentina tomó los papeles con manos temblorosas. «Esto podría hundirlo. O podríamos usarlo como palanca para negociar», sugirió Lucía. «Depende de lo que quieras hacer». La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger el bosque y recuperar a Mateo? Una semana después de la confrontación en el ayuntamiento, la tensión en San Cristóbal alcanzó su punto máximo cuando un incendio estalló en la zona este del bosque, precisamente donde se planeaba construir el resort. Las sirenas de alarma despertaron a todo el pueblo. Mateo y Carlos fueron los primeros en organizarse junto con bomberos voluntarios. El fuego avanzaba rápidamente, alimentado por el viento seco. «Necesitamos más manos», gritó Carlos mientras coordinaba un grupo. «Si el fuego llega al río, perderemos todo el sector norte». Para sorpresa de todos, Valentina apareció junto con varios empleados del hotel, todos llevando palas y cubetas. «Vinimos a ayudar», dijo simplemente, ignorando la mirada asombrada de Mateo. «Solo dinos qué hacer». Durante horas, locales y visitantes lucharon juntos contra las llamas. Las diferencias sociales desaparecieron frente al peligro común. Valentina trabajó incansablemente, olvidando el dolor en sus piernas apenas recuperadas, cargando agua y ayudando a evacuar animales pequeños. Cerca del amanecer, cuando el fuego parecía casi controlado, un crujido espantoso resonó en el bosque. Un árbol en llamas bloqueó el camino de regreso para el grupo donde estaba Mateo. «Mateo está atrapado», gritó alguien entre el humo y la confusión. Sin pensarlo 2 veces, Valentina tomó una manguera y se internó entre el fuego y el humo, siguiendo un sendero lateral que pocos conocían. «Valentina, no», trató de detenerla Carlos. «Es demasiado peligroso». Pero ella ya había desaparecido entre la vegetación chamuscada. En medio del humo y las llamas, Valentina avanzaba con determinación. Sus pulmones dolían, sus ojos ardían, pero solo podía pensar en Mateo. El sendero que había descubierto durante sus caminatas de rehabilitación era estrecho pero transitable. «¡Mateo!», gritaba entre accesos de tos. «¡Mateo!». Lo encontró tratando de mover un tronco caído que bloqueaba la salida principal. Estaba solo. Los demás habían logrado escapar por otra ruta. «¡Valentina!», exclamó él al verla, entre sorprendido y furioso. «Vete de aquí. Es peligroso. No me iré sin ti», respondió ella, acercándose para ayudarlo con el tronco. «Conozco otro camino. Sígueme». «Puedo arreglármela solo», insistió él, pero una nueva llamarada les recordó la urgencia de la situación. «Deja tu orgullo para después», espetó Valentina tomándolo del brazo. «Ahora camina». Con las llamas acercándose, no tuvo más remedio que seguirla. Valentina lo guió a través del sendero alternativo, estrecho pero seguro, que los condujo hasta una zona ya controlada por los bomberos. «¡Los encontré!», gritó Carlos al verlos emerger entre el humo. «Necesitan oxígeno». Mientras los paramédicos los atendían, Mateo no podía dejar de mirar a Valentina, su rostro manchado de hollín, sus manos enrojecidas por el esfuerzo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente, su voz apenas audible por la mascarilla de oxígeno. Valentina lo miró directamente a los ojos. «Caminaría a través del fuego por ti», respondió simplemente. «Quizás ahora creas que nunca mentí sobre lo que importa». Antes de que Mateo pudiera responder, los separaron para trasladarlos al centro médico. El incendio fue controlado finalmente al mediodía. Dejó tras de sí un recordatorio sombrío de la fragilidad del bosque. 50 hectáreas quemadas, incluyendo parte del área donde se planeaba construir el resort. 3 días después, el ayuntamiento convocó a otra reunión de emergencia. Toda la comunidad se reunió para discutir los próximos pasos tras el desastre. El ambiente era tenso. Muchos culpaban indirectamente a la familia Montero por el incendio, aunque no había pruebas concretas de su origen. Ernesto Montero, impecable como siempre, a pesar de las circunstancias, ocupaba un lugar privilegiado. Mateo y su equipo de guardabosques
Se sentaban al otro lado de la sala. Valentina entró última, acompañada por Lucía Vega. Llevaba un traje sencillo pero elegante, y por primera vez en San Cristóbal se presentaba como quien realmente era, una mujer de negocios con propósito. Antes de comenzar oficialmente, anunció el alcalde, quisiera agradecer a todos los voluntarios que arriesgaron sus vidas para controlar el incendio, especialmente a nuestro equipo de guardabosques y a los ciudadanos que se unieron espontáneamente. Una ronda de aplausos recorrió la sala. Algunas miradas se dirigieron a Valentina, cuyo heroísmo durante el incendio había comenzado a cambiar la percepción que tenían de ella. Ahora, continuó el alcalde, debemos discutir el futuro. El señor Montero ha solicitado presentar su propuesta actualizada para el resort. Ernesto se levantó con confianza. Este lamentable incidente solo refuerza la necesidad de un desarrollo profesional en la zona, comenzó. Mi compañía se compromete a reforestar las áreas dañadas y a construir un complejo turístico moderno y seguro que generará más de 300 empleos directos. Murmullos recorrieron la sala. Para muchos, la promesa de empleos resultaba tentadora después de ver cuán vulnerable era su economía dependiente del bosque. Señor alcalde, interrumpió Valentina, poniéndose de pie, solicito la oportunidad de presentar una propuesta alternativa. Ernesto miró a su hija con incredulidad. Esto es inapropiado e irregular, protestó. Mi hija no representa a ninguna entidad oficial en esta reunión. Soy ciudadana temporal de San Cristóbal y tengo derecho a ser escuchada, respondió Valentina con firmeza. Además, como accionista de Montero Developments, tengo todo el derecho a presentar alternativas de negocio. El alcalde, tras consultar brevemente con los concejales, asintió. Adelante, señorita Montero. Tiene 10 minutos. Valentina se dirigió al frente de la sala. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Mateo antes de comenzar. Lo que les presento hoy no es solo una alternativa de negocio, sino una visión diferente de desarrollo. Comenzó proyectando imágenes en la pantalla principal. Bosque Valentina sería un centro ecoturístico y de conservación que preservaría el 90% del bosque mientras crea empleos sostenibles. Durante los siguientes minutos, Valentina expuso un plan detallado que combinaba alojamientos ecológicos de lujo con senderos educativos, investigación científica y programas de conservación. El modelo financiero mostraba cómo generaría ingresos suficientes para ser viable comercialmente, mientras protegía el ecosistema. Este plan crearía 350 empleos, concluyó, más que la propuesta de mi padre. La diferencia es que estos empleos no dependerían de destruir lo que hace especial a San Cristóbal, sino de preservarlo. Un silencio impresionado siguió a su presentación. Incluso Ernesto parecía contemplativo, aunque su expresión seguía siendo impasible. Todo suena muy bonito, intervino finalmente con tono condescendiente, pero mi hija olvida mencionar que no tiene los recursos para financiar semejante proyecto. Montero Developments no respaldará fantasías ecologistas. No necesito tu dinero, papá, respondió Valentina con tranquilidad. Tengo inversores alternativos interesados, además de mi propio patrimonio. Se produjo un murmullo de sorpresa. Ernesto palideció ligeramente. ¿De qué estás hablando? No tienes acceso a tu fideicomiso hasta los 30. En realidad, intervino Lucía Vega levantándose, la señorita Montero tiene acceso a su herencia materna desde hace 3 años. Según los documentos que he revisado, su madre estableció un fideicomiso independiente que maduraría cuando Valentina cumpliera 25, no 30 como usted le hizo creer. El rostro de Ernesto se transformó por la ira y la sorpresa. Esto es ridículo. No permitiré que... Hay algo más que todos deberían saber, continuó Lucía, mirando significativamente a Valentina. Valentina asintió, dándole permiso para continuar. Durante mi investigación, descubrí documentos que prueban que Montero Developments ha utilizado estudios de impacto ambiental fraudulentos en sus últimos 3 desarrollos, incluyendo el propuesto para San Cristóbal. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ernesto se puso de pie, furioso. Esto es difamación, te demandaré por esto. Tengo todas las pruebas, señor Montero, respondió Lucía con calma, suficientes para iniciar un proceso criminal.
El alcalde intentó restaurar el orden mientras la sala estallaba en conversaciones alteradas. Mateo observaba la escena con asombro, sus ojos fijos en Valentina. Cuando finalmente se restableció la calma, Valentina dio un paso adelante, enfrentando directamente a su padre. «No quiero destruirte, papá», dijo con voz clara pero emocional. «Lo que propongo es una asociación, tu experiencia y mis ideas, un nuevo comienzo para Montero Developments como líder en desarrollo sostenible». «¿Por qué no expones mis supuestos crímenes entonces?», preguntó Ernesto con sospecha. «Porque aprendí de Mateo que a veces proteger significa dar a alguien la oportunidad de cambiar, no solo luchar contra ellos», respondió ella, mirando brevemente hacia donde estaba el guardabosques. «Mamá siempre creyó que eras mejor de lo que tú mismo crees ser». «Yo también lo creo». Durante unos momentos que parecieron eternos, padre e hija se miraron en silencio. Finalmente, Ernesto apartó la mirada. «Necesito tiempo para revisar esta propuesta alternativa», dijo con rigidez. «Solicitaré un receso en las negociaciones con el ayuntamiento». Era lo más cercano a una victoria que Valentina podía esperar por ahora. El alcalde clausuró la reunión, programando otra para la semana siguiente. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Valentina buscó a Mateo entre la multitud, pero él ya se había marchado. Esa noche, Valentina caminaba sola por el sendero que llevaba a la cabaña donde había pasado su recuperación. Necesitaba un momento de paz después de la intensidad del día. La luna iluminaba el camino lo suficiente para avanzar sin tropezar. Al llegar, se sorprendió al ver luz en la ventana. Cautelosa, se acercó y miró al interior. Mateo estaba sentado junto a la chimenea contemplando el fuego. Valentina golpeó suavemente la puerta. Cuando Mateo abrió, ambos se quedaron en silencio, con tantas cosas por decir que no sabían por dónde empezar. «¿Puedo pasar?», preguntó ella finalmente. Mateo asintió y se hizo a un lado. El interior de la cabaña estaba exactamente como Valentina lo recordaba, como si el tiempo no hubiera pasado. «Lo que hiciste hoy», comenzó él. «Lo que debía hacer desde el principio», completó ella. «Ser honesta. Luchar por lo que creo. ¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?», la pregunta que había estado atormentándolo durante semanas. Valentina se sentó en el viejo sofá, reuniendo sus pensamientos. Al principio fue miedo, luego vergüenza, y finalmente terror a perderte cuando apenas te había encontrado. «El bosque me enseñó paciencia y resiliencia», dijo Mateo sentándose junto a ella. «Pero tú me enseñaste que a veces las cosas más hermosas crecen en los lugares más inesperados». Sus manos se encontraron a mitad de camino. No necesitaban más palabras por ahora. El camino sería largo, la confianza tendría que reconstruirse paso a paso, pero el primer puente ya estaba tendido entre ellos. 6 meses habían pasado desde el incendio. El bosque comenzaba a mostrar señales de recuperación. Brotes verdes emergían entre la tierra ennegrecida, símbolo de resistencia y renovación. En la oficina temporal establecida en las afueras de San Cristóbal, Valentina revisaba los planos finales para Bosque Valentina. A su alrededor, un equipo de arquitectos, biólogos y especialistas en turismo sostenible discutían los últimos detalles antes de la ceremonia de inauguración. Los alojamientos de lujo estarán integrados completamente con el entorno, explicaba una arquitecta especializada en bioconstrucción. Usaremos materiales locales y sistemas de agua y energía autosustentables. Y los senderos interpretativos conectarán con las rutas tradicionales que la comunidad ha utilizado por generaciones, añadió Mateo, quien acababa de entrar a la oficina. La relación entre Mateo y Valentina había evolucionado lentamente durante estos meses. La desconfianza inicial dio paso a un respeto renovado, luego a una amistad reconstruida, y finalmente al amor que nunca había desaparecido realmente. Ernesto Montero, para sorpresa de muchos, había accedido a revisar el proyecto alternativo de su hija. Al principio lo hizo a regañadientes, principalmente para evitar el escándalo que supondría la revelación de sus prácticas fraudulentas. Pero gradualmente, su perspicacia para los negocios le hizo ver el potencial comercial de estar a la vanguardia del ecoturismo de lujo. «Mi padre llegará esta tarde para la revisión final»,
comentó Valentina, mientras caminaba con Mateo hacia el comedor comunitario para la comida. Está sorprendentemente entusiasmado con la integración de conocimientos tradicionales del bosque en la experiencia turística. Tu padre es un hombre complicado, respondió Mateo, pero creo que finalmente está viendo el bosque, no solo los árboles que puede convertir en dinero. Digamos que está en su propio proceso de rehabilitación, sonrió Valentina. Como mis piernas. En el comedor, el ambiente era festivo. La comunidad entera se preparaba para la ceremonia de inauguración del día siguiente. Doña Teresa supervisaba la preparación de platillos tradicionales que servirían a los invitados. «Ahí están mis jóvenes favoritos», exclamó al verlos entrar. «Vengan a probar este caldo. Necesito su opinión». Mientras comían, Carlos se acercó con Lucía Vega. La investigadora había decidido quedarse en San Cristóbal después de todo lo ocurrido, abriendo una pequeña agencia de consultoría ambiental. Para sorpresa de todos, ella y Carlos habían desarrollado una relación cercana. «¿Listos para mañana?», preguntó Carlos sentándose junto a ellos. «Todo el pueblo habla de la ceremonia». «Casi listos», respondió Valentina, «aunque todavía hay detalles por resolver, como ese terreno adicional que queremos incorporar a la reserva», añadió Mateo. «El propietario sigue indeciso». «Podría ayudar con eso», ofreció Lucía. «Tengo información sobre subsidios gubernamentales para conservación que podrían interesarle». La conversación fluyó naturalmente, como si siempre hubieran sido amigos, como si el pasado conflictivo fuera solo un mal recuerdo. Valentina observaba a su alrededor, maravillada por cómo su vida había cambiado en menos de un año. Esa tarde, mientras Mateo finalizaba los preparativos para la ceremonia, Valentina fue a recibir a su padre al helipuerto improvisado. «Te ves bien», comentó Ernesto al descender del helicóptero. «Este aire de montaña te sienta mejor que los cócteles de Ciudad de México». «Gracias, papá», respondió ella sorprendida por el cumplido. «Ven, quiero mostrarte los avances antes de la reunión formal». Mientras recorrían en un vehículo eléctrico las instalaciones en construcción, Valentina notó que su padre observaba todo con ojo crítico, pero también con genuino interés. «El centro de investigación está impresionante», admitió Ernesto deteniéndose frente al edificio principal, diseñado para mimetizarse con el bosque circundante. «Y la proyección financiera para el primer año supera mis expectativas». «Porque no estamos vendiendo solo lujo, papá. Estamos ofreciendo una experiencia transformadora. Autenticidad, conexión, propósito». Ernesto la miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Te pareces tanto a tu madre cuando hablas así. Ella siempre vio más allá de los números». Era la primera vez en años que mencionaba a su esposa sin amargura. Valentina sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que había estado ahí desde la muerte de su madre. Después de la inspección, se dirigieron a la reunión final con el Consejo Comunitario de San Cristóbal. El acuerdo definitivo establecería una alianza sin precedentes entre Montero Developments, la comunidad local y un fideicomiso de conservación. La reunión transcurrió con sorprendente armonía. Ernesto, demostrando sus décadas de experiencia en negociación, ofreció términos aún más favorables para la comunidad de lo que originalmente se había discutido. «Es un placer hacer negocios con gente que sabe lo que quiere», comentó al finalizar la firma del acuerdo, «y que tiene el valor de luchar por ello». Su mirada se desvió brevemente hacia donde Mateo y Valentina estaban sentados juntos, y por un momento pareció que la aceptación finalmente llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras la comunidad celebraba con una cena informal, Mateo tomó la mano de Valentina. «¿Podemos dar un paseo?», preguntó en voz baja. «Hay algo que quiero mostrarte». La guió por un sendero iluminado con pequeñas lámparas solares. Valentina reconoció la ruta. Iban hacia el lugar exacto donde se habían conocido, donde él la había encontrado herida entre la maleza. El sitio estaba transformado. Un pequeño círculo de piedras marcaba el lugar, y alrededor crecían las mismas flores silvestres que Mateo había usado para calmar su dolor aquel primer día. «Las planté después del incendio», explicó él. «Quería que algo hermoso creciera de nuevo aquí». Valentina se arrodilló para tocar suavemente los pétalos rosados. Cuando levantó la mirada, Mateo estaba también de rodillas frente a ella.
Entraste en mi vida con las piernas rotas, dijo él sacando de su bolsillo un pequeño anillo tallado en madera. Pero fuiste tú quien sanó mi corazón roto. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Te encontré cuando estaba perdida, en todos los sentidos posibles, respondió ella, y me mostraste el camino a casa. ¿Te casarías conmigo, Valentina Montero? No puedo ofrecerte mansiones ni yates, pero te prometo una vida auténtica, llena de propósito. Sí, respondió ella sin dudarlo. 1000 veces sí. El beso que sellaba su compromiso fue testificado solo por los árboles antiguos y el sol poniente, un amor que comenzó con un rescate y culminó con 2 almas, encontrando su hogar la una en la otra. Mientras regresaban al pueblo, tomados de la mano y con el corazón rebosante, ambos sabían que su historia, como el bosque mismo, seguiría creciendo más fuerte con cada estación que pasara. Las piernas rotas habían sanado, los corazones rotos también, y el futuro que se extendía ante ellos estaba tan lleno de promesas como el bosque renaciente, bajo el cielo estrellado de San Cristóbal. El día siguiente, la ceremonia de inauguración de Bosque Valentina unió a personas de todos los ámbitos, habitantes locales, inversionistas, ambientalistas y curiosos atraídos por este proyecto innovador. Cuando llegó el momento de los discursos, Valentina y Mateo subieron juntos al estrado. Por un instante, miraron a la multitud reunida. Doña Teresa con lágrimas de orgullo, Carlos y Lucía tomados de la mano, Ernesto Montero intentando disimular su emoción y decenas de rostros de San Cristóbal que ya no la veían como una forastera, sino como parte de su comunidad. Hace menos de un año me perdí en este bosque, comenzó Valentina. O quizás fue entonces cuando por fin me encontré. 5 años habían pasado desde aquel día en que colocaron la primera piedra del Bosque Valentina. El tiempo había traído cambios que nadie podría haber imaginado aquella tarde, cuando un guardabosques encontró a una mujer con las piernas rotas en medio de la naturaleza. La mañana despuntaba sobre San Cristóbal con una claridad especial. Era el aniversario del gran incendio, fecha que la comunidad había transformado en un día de celebración y reflexión. El complejo ecoturístico se había convertido en un modelo internacional de desarrollo sostenible, atrayendo visitantes de todo el mundo y generando más empleos de los inicialmente proyectados. Valentina terminaba de vestir a su pequeña hija de 2 años, Amelia, mientras observaba por la ventana el bosque que se extendía majestuoso frente a su casa. Construida con materiales naturales y diseño bioclimático, la vivienda familiar se integraba perfectamente con el entorno. ¿Lista para el festival, Princesa del Bosque?, preguntó Mateo entrando a la habitación. Su rostro mostraba algunas líneas de expresión nuevas, pero su sonrisa seguía siendo la misma que había cautivado a Valentina años atrás. «Sí, papá», respondió la niña entusiasmada. «¿Abuelita Teresa hará pan dulce?» «Por supuesto», confirmó él levantándola en brazos. «Y tu abuelo Ernesto prometió traerte ese libro de plantas que tanto querías». La transformación de Ernesto Montero había sido quizás la más sorprendente de todas. Después de la inauguración del proyecto, había reorientado gradualmente todos sus negocios hacia la sostenibilidad. Ahora era reconocido como pionero en desarrollo ecoturístico de lujo y daba conferencias sobre reconversión empresarial sustentable. Su relación con Valentina había sanado lentamente, y cuando nació Amelia, el último muro cayó definitivamente. La niña adoraba a su abuelo, quien la consentía con libros sobre naturaleza y largas caminatas para identificar especies. «Llegan tarde», anunció doña Teresa cuando la familia finalmente descendió al centro comunitario donde se celebraría el festival. A sus 75 años, la abuela de Mateo dirigía con energía inquebrantable el taller de medicina tradicional del complejo, donde enseñaba a visitantes y locales el uso de plantas medicinales. Su sabiduría ancestral, combinada con investigación científica moderna, había creado un programa educativo reconocido internacionalmente. «Valentina, Mateo», los llamó Carlos, acercándose con su hijo de 3 años en hombros. «Lucía está terminando de organizar la exhibición de fotografías del incendio y la recuperación». Carlos y Lucía se habían casado 2 años después de la inauguración del proyecto.
Él continuaba como guardabosques, mientras ella dirigía el Departamento de Investigación Ambiental del complejo. Su trabajo documentando la regeneración del bosque había sido publicado en revistas científicas prestigiosas. La celebración comenzó con una ceremonia tradicional de agradecimiento al bosque. Toda la comunidad formaba un círculo mientras los ancianos del pueblo compartían historias de resistencia y renovación. Amelia escuchaba fascinada, sentada en el regazo de su madre, ocasionalmente señalando algún pájaro o mariposa que pasaba volando. Más tarde, durante el almuerzo comunitario, Ernesto Montero se acercó a su hija y su nieta. «Tengo noticias», anunció con evidente orgullo. «El modelo de bosque Valentina va a ser replicado en 3 localidades más. El gobierno federal lo ha adoptado como ejemplo de desarrollo sustentable». «Eso es maravilloso, papá», respondió Valentina genuinamente emocionada. «¿Quién hubiera imaginado que terminaría siendo el defensor número 1 de los bosques de México?» «Ciertamente yo no», admitió él con una sonrisa. «A veces necesitamos perder nuestro camino para encontrar el correcto. O a alguien con piernas rotas para enseñarnos a caminar de nuevo». Cuando la tarde comenzaba a caer, Mateo tomó la mano de Valentina. «¿Podemos hacer una pequeña escapada?», preguntó en voz baja. «Doña Teresa cuidará a Amelia por un rato». Juntos caminaron por el sendero que ambos conocían de memoria. El lugar donde se habían encontrado por primera vez se había convertido en un sitio especial, solo para ellos. Un pequeño jardín de flores silvestres rodeaba ahora el círculo de piedras y un banco tallado en madera permitía contemplar el atardecer. «5 años», murmuró Valentina mientras se sentaban. «A veces parece que fue ayer cuando me encontraste aquí, y otras parece que te he conocido toda la vida», completó Mateo, rodeando sus hombros con un brazo. En silencio, contemplaron el sol poniente que teñía de dorado y naranja el horizonte. Abajo, las luces del complejo ecoturístico comenzaban a encenderse, mezclándose armoniosamente con el paisaje natural. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi?», preguntó Mateo después de un rato. «¿Que era una loca por andar sola en el bosque?», bromeó ella. «No», sonrió él. «Pensé que nunca había visto a alguien tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan perfectamente donde debía estar». Valentina apoyó su cabeza en el hombro de su esposo, sintiendo una gratitud inmensa por cada paso del camino que los había llevado hasta ese momento. Él la encontró con las piernas rotas en el bosque, sin saber que era una millonaria y su futura esposa, recitó ella, recordando la frase que ahora estaba grabada en la entrada del sendero interpretativo principal. La historia más improbable, y sin embargo, la única que podía ser nuestra, añadió Mateo. Mientras regresaban al festival tomados de la mano y con el corazón pleno, sabían que su historia continuaría escribiéndose con cada amanecer, con cada nueva flor que brotaba en el bosque renacido, con cada sonrisa de su hija. Una historia que había comenzado con un accidente y se había transformado en el más afortunado de los destinos. Y así, bajo el manto estrellado de San Cristóbal, el bosque guardaba el secreto de cómo 2 personas de mundos completamente diferentes habían encontrado, entre sus árboles centenarios, no solo el uno al otro, sino también su verdadero propósito y hogar.